Bienvenidos a esta nueva cápsula económica del Banco de la Vivienda, la última que tendremos respecto de los temas de actividad económica y sectorial para este año 2025. En esta ocasión queremos centrarnos en los últimos resultados que hemos venido teniendo para el PIB y en particular centrarnos en el consumo de los hogares y el papel que está teniendo este componente en ese crecimiento. Partamos del contexto. En el tercer trimestre de este año, el PIB creció 3.6% frente al mismo trimestre del año anterior, lo que sumado a los crecimientos de 2.6% y 2.1% del primer y segundo trimestre, dejan la economía colombiana con un crecimiento de 2.8% en los primeros 9 meses del año. Entremos a revisar los componentes. Y es que por componentes vemos que fue el gasto del gobierno el que tuvo el mayor crecimiento en el tercer trimestre de este año. 14.2% se expandió frente al mismo trimestre del año anterior. En segundo renglón tenemos a las importaciones con un crecimiento de 10%. En tercer renglón tenemos a la inversión con un crecimiento de 4.8% y ahora al consumo de los hogares con un crecimiento de 4.2%. Cuando uno suma ese 3.8% del primer trimestre y el 3.6% del segundo trimestre, nos da que en los primeros 9 meses del año el consumo de los hogares se ha expandido a una tasa de 3.9%. Pero esta gráfica no cuenta toda la historia. Y es que la participación de estos componentes es muy distinta. El consumo de los hogares es de lejos el componente con mayor participación. Y es por eso que con un crecimiento ligeramente superior al 4%, contribuye con unos 3.2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en el tercer trimestre de este año, mientras el gasto del gobierno vemos muy lejos con una contribución de 2 puntos porcentuales a pesar de su crecimiento superior al 14%. En el caso de las exportaciones netas, aunque crecieron las exportaciones en una tasa cercana al 2% y estas contribuyen positivamente, el crecimiento mucho mayor de las importaciones, decíamos, de 10% en este tercer trimestre, hace que en el neto la contribución sea negativa en una magnitud de 2.1%. Pero de nuevo, vamos a profundizar en el consumo de los hogares. Y es que por grandes grupos de bienes y servicios, vemos que fueron los bienes durables los que más han estado creciendo pues este año dentro del consumo. Seguidos de los bienes semidurables, 8.2% en el tercer trimestre, los bienes no durables, 3.9%, y los bienes de menor crecimiento, o más bien el grupo de menor crecimiento dentro del consumo de los hogares, fue este grupo de servicios, que crece 2.9%, y esto es relevante porque son los servicios también el mayor componente, el de mayor participación dentro del consumo de los hogares. Echemos un vistazo más a fondo, y es que con los crecimientos más imponentes dentro de la cuenta de bienes y servicios, pues tenemos con crecimientos superiores al 8%, tanto la cuenta de recreación y cultura, por un lado, como los muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar, por otro. También con crecimientos muy favorables, por encima del 5%, tenemos a las prendas de vestir, el calzado. Recordemos que estos entrarían dentro de los bienes semidurables que observamos también con crecimientos muy importantes, los bienes y servicios diversos, las comunicaciones, y el equipo de transporte. En transporte tenemos, por ejemplo, los vehículos, que hemos visto crecimientos muy importantes este año en las ventas de vehículos, y dentro de las comunicaciones tenemos aparatos como los de telefonía celular, que también han tenido crecimientos bastante importantes y entran también dentro de este gran grupo de bienes durables que, como vimos, eran los de mayor crecimiento. Ahora bien, hay otro zoom que podemos hacer o podemos observar desde otra perspectiva este crecimiento, y nos da luces también de qué podemos esperar para el cuarto trimestre de este año. Y es que vemos que entre septiembre y diciembre de 2024, es decir, entre el tercer y el cuarto trimestre, hubo una importante aceleración en el crecimiento de los bienes durables, que son la línea gris en la gráfica, y los bienes semidurables, que son la línea amarilla. Este importante salto nos deja pues con una base mayor de comparación de cara al cuarto trimestre de este año, lo que hace pues anticipable que tendremos un menor crecimiento en el cuarto trimestre de este año, precisamente debido a esa mayor base de comparación. Pues mayores bases de comparación dificultan lecturas más altas en el crecimiento. Vemos mayor estabilidad en los bienes no durables y los servicios. Ahora, quisimos observar también qué ha ocurrido con esta relación importaciones y consumo de los hogares. Esta relación, aunque no es del todo directa, en la medida en que muchas de las importaciones se destinan también a bienes de capital, es decir, a inversión, sí nos permite establecer
en cierto grado qué tanto del consumo de los hogares se está trayendo, qué tanto se está influenciando pues, a partir de las importaciones. Y vemos que hemos tenido 4 picos importantes en esta relación. De 2010 tuvimos una disparada hasta cerca del año 2014-2015, pero en este periodo de tiempo teníamos de forma que favorecía ese consumo importado, tanto la tasa de cambio como la producción de petróleo. Teníamos alta producción de petróleo en el país, sumado a unos precios muy favorables, unas cotizaciones muy favorables del petróleo, lo que nos tenía la tasa de cambio pues, en niveles que facilitaban que adquiriéramos bienes en el exterior. Tuvimos un segundo pico hacia el periodo antes de la pandemia, es decir, hacia el año 2019 finales del año 2019 estábamos observando un ascenso que se derrumba en todo caso con la llegada de la pandemia y la parada en el consumo que tuvo pues como efecto toda esa parada y todas esas restricciones a la movilidad de la actividad económica consecuencia de la pandemia. Luego vino esa recuperación post-pandemia, ese desborde de gasto que vino también con un desborde desde el consumo de los hogares colombianos que empezaron a adquirir muchos bienes y servicios, muchos de ellos importados. Tuvimos una caída posteriormente con la desaceleración económica del año 2023 y lo que hemos estado observando en los últimos trimestres pues es una aceleración que llega a 34.4% y se acerca ya a ese pico que tuvimos en la pospandemia superior al 35%. Esto nos pone en una situación incómoda en la medida en que nos hace más vulnerables al bienestar y a los bienes que compramos frente a los choques que puedan venir desde el sector externo, desde la economía externa o la economía global. Ahora bien, ¿cómo cerraríamos el consumo de los hogares este 2025? Quisimos traer como contexto el crecimiento de los últimos años. En 2023 tuvimos un crecimiento en el consumo de los hogares de apenas 0.4%, que se elevó en 2024 a 1.6%. Vemos que está lejos de ese promedio de los últimos 15 años, que se ubicaba en 4.4%. Y estamos esperando que con esa desaceleración que estábamos anticipando de cara al último trimestre y que nos va a dejar con un crecimiento entre el 2 y el 3% en el consumo de los hogares para ese último trimestre, el año completo en esta cuenta cerraría con un crecimiento de alrededor del 3%. Les agradecemos entonces habernos acompañado en esta nueva cápsula. Los invitamos a seguir conectados a visiondavivienda.com y a seguir consultando nuestros informes para mayor detalle sobre este y otros datos económicos. Hasta pronto.